Gesed, Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Antes de leerlo, quiero darles un poquito del contexto para que entendamos qué era lo que estaba pasando ahí con Moshe y con todo el pueblo de Israel. Resulta que Moshe ya había pasado los 40 días, las 40 noches en el monte Sinaí, y pues ahí estaba recibiendo como tal las tablas, la palabra, estaba recibiendo la instrucción para el Mishkan, la ley y todas las ordenanzas del Abba, del Padre, de Yahweh. Pero durante este periodo de tiempo es cuando pasa también lo que vemos en el capítulo 31 de Shemot, que es el pecado de Israel, que por causa de la falta de carácter de Aarón Coy les forma el becerro y todo el pueblo peca, tanto así que el mismo padre es el que le tiene que decir a Moshe que baje porque el pueblo se desenfrenó. Entonces nos ubicamos en ese momento. En el capítulo 32, avanzando un poquito más, encontramos la intercesión que Yahweh no, sino que Moshe hace al Padre por el pueblo, y también la reprensión que de alguna otra forma el Padre iba a traer sobre el pueblo y que aún así trajo por medio de la tribu de Leví, pues asesinando prácticamente a casi la mitad del pueblo, los que estuvieron en las oraciones en ese culto pagano. Entonces, ¿qué quiero que veamos aquí? En el momento en el que nos encontramos en el capítulo 33, fue un momento en donde el Padre ya había dictaminado un juicio, pero por causa de misericordia, dos cosas: por causa de misericordia a Moshe y por causa de misericordia y amor a la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Israel, es que no hubo destrucción en ese momento. Y en eso partimos, en ese momento ya como tal partimos. También ya se había construido el Mishkan en ese tiempo, o sea, no fue directamente inmediato como tal después de la reprensión del capítulo 32 del becerro de oro, sino que ya había pasado un tiempo, no fue al instante. Entonces nos encontramos como en ese momento histórico. Ahora, quiero que leamos, vamos a ir al versículo 1. Dice acá: habló Yahweh a Moshe: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que tú hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: le daré a tu descendencia. Y enviaré delante de ti mi ángel, y expulsaré el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el gergeseo, el heveo, el jebuseo, y les guiaré a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio tuyo, no sea que te consuma en medio del camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Entonces, quiero que lo vayamos desglosando un poquito. Este capítulo nosotros no lo vamos a estudiar en orden. Vamos a estudiar los versos, pero no los vamos a estudiar en orden, porque de alguna u otra forma tenemos que conectar las ideas de lo que está aconteciendo en ese momento. Entonces nos encontramos primero con: habló palabra de Yahweh a Moshe. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la palabra nos habla que es directo del Padre, primero, pues tenemos que prestarle atención, porque las palabras que Él da no vuelven vacías. Entonces nos encontramos con la palabra de Yahweh, y es una instrucción, es una orden que le da Moshe directamente. Le da dos palabras en específico: ve y sube. En otras versiones nos dice como anda o como camina. Y estas son dos palabras interesantes que vemos en el hebreo. Una es halak, con K al final, y la otra es alá, no el Dios. Resulta que halak, que es anda, es una raíz que significa apartar, avanzar, significa también conducir. Es como una forma y un nuevo comienzo, crecer. Pero también representa dos cosas, y es el morir, dos estados: el que muere, el que estaba muriendo, y el que está muerto. Y hay una última palabra que es prosperar.
Ya vamos a ir conectando las ideas acá. Vamos con la otra palabra que es sube. Sube es Alá, con tilde en la última A. También es una raíz que significa crecer también, significa cortar, significa ensanchar, levantar, recoger, sacrificar, exhalar. Tiene muchos otros significados, pero esos son como los principales, los que vamos a tener en cuenta. En este punto, como les venía hablando, el Mishkan ya había sido construido. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que en todo este capítulo como tal no fue escrito, ¿cómo decirlo?, en un solo momento, sino que fue escrito a lo largo como de un periodo de tiempo. Entonces, en esta primera parte, vemos que fue más cercana al pecado que hubo primeramente con el pueblo de Israel. Ahora, después de que como tal ya había el pueblo pecado, ya el Mishkan ya había sido construido, porque también en un capítulo atrás veíamos como el Padre le había dado el entendimiento y de sus dones a Bezalel y al pueblo en sí para poder también construir el Mishkan, los artefactos. Vemos también de que iba a comenzar un nuevo tiempo. Iban a pasar de una etapa, iban a pasar de una parada del desierto a otra parada. Y en esa transición iban a haber cambios, aunque el pueblo iba a ser el mismo. Y eso es algo tremendo porque al parecer, y aún también lo entendíamos con palabras que nos da el pastor, nuestro padre nos decía que aunque ellos pasaron por el desierto no terminó de pasar por ellos. Y las etapas por las que pasaron no terminaron y no cumplieron el objetivo específico en el pueblo de ese momento. Ahora, dentro de los que nos queda claro como el crecimiento el cual el Padre quería como tal traer a Israel, y quiero que presten atención a esto, el pueblo nunca se llegó a arrepentir de forma genuina y sincera ante el Padre. En un versículo más adelante vamos a ver que el pueblo cogió, lloró, se despojó de sus atuendos y todo eso, pero el Padre nunca llegó a ver una intención genuina de cambio en el alma de ellos, y es por eso que viene más reprensión. Quiero que recordamos que habían dos condiciones, una que es el que está muriendo y otra que es el que está muerto. Resulta que en este momento vemos ambas condiciones con el pueblo, un pueblo supuestamente que estaba muriendo, pero no a la carne sino espiritualmente, y una persona que estaba muerta, que era Moshe. ¿Muerta en qué? A él mismo. Y vemos ese contraste entre la prosperidad del alma del pueblo y el alma de Moshe. Un pueblo que estuvo a punto de morir físicamente y ya había muerto espiritualmente, y un alma que había muerto a lo natural, a lo carnal, inclusive a su propia vida, y que era próspera en el espíritu. Algo que en el mismo pueblo del Padre hacía falta. Entonces, todo eso comenzó también desde capítulos atrás. Quiero que me acompañen a Shemot, a Éxodo 3:16. Vamos a leer esa pequeña parte del llamamiento que el Padre ya le hace a Moshe, porque todo parte desde ahí. Dice aquí: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahweh Elohim de sus padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad les he visitado y he visto lo que hacen en Egipto. Ahora, ¿por qué? Ya en este punto, en este mismo versículo, comienza la encomienda del Padre hacia Moshe. En ese punto ya Moshe había pasado un proceso de 40 años él solo en el desierto. Ahí ya había pues tenido su esposa, sus hijos, pero en ese punto él ya estaba muerto. Es por eso que más adelante acá encontramos que lo que Moshe está haciendo con la intercesión que hace con el Padre, el Padre ya había lanzado una palabra y el Padre no se retractó de sus palabras porque se estaría contradiciendo la Escritura, sino lo que el Padre hizo fue prolongar el tiempo como tal en el mismo desierto para formación del pueblo, para que en la siguiente generación hubiese un cambio. Pero el Padre sabía que como tal en esa generación específica,
iban a ser muy pocos los que iban a tener ese cambio. Ahora vamos a continuar. Listo. Entonces, después de un largo tiempo como tal en el Sinaí, vamos a ver que iban hacia una siguiente parada. Tenemos 3 paradas aquí vigentes. Tenemos la parada como tal del monte Sinaí, tenemos la parada del desierto del Sinaí, que aunque parece similar no es lo mismo, y tenemos la siguiente que era en la que ellos ya se iban a dirigir, que es un lugar que se llama Esión Geber. Ese Esión Geber ya era acercándose a Canaán. De hecho, si ellos seguían, ellos se iban a encontrar directamente con el río Jordán y ya iban a poder pasar a Canaán, a conquistar Canaán en ese momento. Pero resulta que ellos pasaron a Esión Geber y después hicieron una vuelta súper grandota, dieron la vuelta por todo lo alto de las montañas, bajaron otra vez y se fueron a Canaán. Y todo partió precisamente por eso, por este pecado. Entonces quiero que nos demos cuenta de algo, y es el significado también de este Esión Geber, de que también lo vamos a conectar con las otras 2 palabras. Era un pueblo de Edom, edomita, y fue por eso que el Padre no permitió que Israel peleara contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ese pueblo también hacía parte de alguna u otra manera de una promesa por medio de Abraham. Ahora, vamos a encontrar algo, y es que en el hebreo se compone de 2 palabras, Etzion, Geber. Y en el significado general hace referencia como una columna vertebral, la columna vertebral del hombre. Y la primera palabra es Atza, que es como espina dorsal. Y es interesante porque es lo que le da la firmeza al cuerpo. Nuestra espina dorsal es lo que nos mantiene firmes. Pero también significa sujetar, hacer firme, que es otra palabra que es Atza. Y Geber significa hombre valeroso, duro, que significa también crecer, engrandecer, fortalecer, algo mayor, ser valiente. Entonces vemos que en este periodo de tiempo del Sinaí habían 2 contrastes con estos significados. El pueblo primero se encontró con una pared, con algo duro que ellos no iban a poder vencer de forma inmediata. Es más, que en su generación no pudieron comprender, que fue el camino del Padre. Pero también había un propósito con esa columna vertebral, y es que se cimentaran los principios que iba a ser los mandamientos, la ley y toda la historia que es la Torá para las futuras generaciones, con el objetivo de que hubiese firmeza en el pueblo. Entonces vemos que en el periodo, voy a leer algo acá, en el periodo del tiempo en el Sinaí, aunque no se completaron los 40 años, claro está, pero sí se completó una muy buena parte de ese periodo de tiempo, solamente inquietos. Y eso es tremendo porque fue justo después del pecado. De esta forma como tal, aunque hacía falta un largo camino por recorrer, el llamamiento del Padre era a una esperanza por una promesa que había en el pasado. Y también no con el pueblo que estaba ahí, sino con un pueblo futuro. Ahora, en esta etapa del camino vemos que el propósito de llegar a la tierra de la promesa era claro, pero también vemos que aún la columna del pueblo no estaba fuerte. ¿Y por qué menciono que la columna del pueblo no estaba fuerte? Porque en el momento en el que ellos pecaron ya habían recibido el pacto. ¿El pacto cuál era? Las tablas. Entonces, recibieron el pacto y casi que de forma inmediata lo rompieron. Y vemos que con este pueblo el Padre volvió a hacer un pacto con Moshe, pero no con ese pueblo otra vez. Ahora vamos a ver algo. La columna hace referencia también al alma en relación con mi Padre para yo poder subir. Y es tremendo porque esto nos habla de ser ensanchados, levantados, cortando con lo que es desagradable para poder engrandecer el nombre del Creador. Y con esto conectamos también las palabras anteriores. Vamos a volver a leer el versículo 1 entonces para ordenarlo. Habló Yahweh a Moshe diciendo: ve y sube de aquí, salgan de aquí, salgan de esta condición
salgan de su condición caída, suban mi relación con Dios, a lo cual el pueblo no entendió. Entonces vemos que ellos desecharon el pacto y aunque esto como tal no fue de forma inmediata, el Abba sí cumplió la promesa que le había, no la promesa, sino el juicio que había hablado a Moshe, y era que le iba a quitar ese pueblo para darle uno nuevo. El Padre sí lo hizo, solamente que no lo hizo en ese instante. El Padre lo hizo a lo largo de todos los años en el desierto. ¿Y cuál fue el nuevo pueblo que le dio? La nueva generación, que fueron los que entraron a conquistar la tierra, porque tan solo 2 personas de esa generación lograron entrar, que fue Caleb y Josué. Entonces, bueno, vamos a continuar. El pueblo que tú sacaste, vemos ese vocablo que es tremendo, dice, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que tú hiciste subir. Es diferente a lo que nos habían hablado en Shemot 20, dice, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué. Aquí dice, el pueblo que tú sacaste. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? Y vemos que todo comenzó como tal parte desde la promesa de Abraham. Hubo una promesa que también le había hecho a Abraham, y es que el pueblo iba a estar durante cierto periodo de tiempo en esclavitud, que era la sombra, pero después iban a salir. Eso se lo prometió a Abraham, y no estamos hablando como tal de una promesa de una generación, sino estamos hablando de la promesa de un pueblo. Ahora vemos que cuando ellos pecan, lo que mencionaba, se rompió como tal ese pacto. No el pacto de Abraham, sino el pacto como tal de las tablas en ese pueblo de ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Para poder preservarlo, no destruyó el pueblo, y también por misericordia de Moshe no lo destruyó en el momento. Es por eso que aquí la forma como habla cambia. Ya no es el pueblo que yo saqué, sino el pueblo que tú sacaste. Estaba revisando y en otras versiones habla como el pueblo que fue sacado. Ya no había esa pertenencia. Entonces, vamos a continuar, dice acá, los demás desecharon el pacto y no volvieron al pacto. Entonces quiero que hagamos como un pequeño paréntesis, es por eso que decía que no lo vamos a estudiar en orden, y vamos a pasar del 1 al 3, el 2 ya ahorita lo tratamos. Dice, y les guiaré a una nueva tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio tuyo, no sea que te consuman el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. O sea, le está diciendo el pueblo que tú sacaste, y ahora le está diciendo que yo los voy a guiar. No tiene lógica en esa parte. Me puse a investigar un poco más y vamos a ir por partes. ¿Qué es un pueblo de dura cerviz? Porque de eso es lo que estamos hablando. Un pueblo de dura cerviz significa un pueblo gravoso, pesado, duro. Se compone de 2 palabras, una que es oref, con tilde en la e, que es la parte posterior del cuello, o sea, la nuca, y hace referencia a la espalda en general. Y esta proviene de otra palabra que es saraf, que también es una raíz, que significa inclinarse hacia abajo, como quebrar la cerviz. Y además que este era un pueblo que como tal aún necesitaba de ser quebrado. O sea, habían pasado tantos años en Egipto que sus almas se enorgullecieron. En lugar de que la condición de su alma fuera humilde y sensata delante del Padre, al contrario, ellos venían de ese sistema, y ese sistema como tal no humilló sus almas, sino que las endureció. Ahora no fue culpa del sistema, fue culpa directamente pues del alma de ellos. Y hay algo que quiero traer a colación, y es que cuando la persona como tal se inclina, hace y deja paso al Padre. ¿Para qué? Para que tome control de ellos, que era el objetivo de él. El objetivo del Padre con el pueblo de Israel es que fuera ejemplo en medio de las naciones, y en un principio no fue así. Ahora vemos que ese era un pueblo que debía ser quebrado en 2 cosas, en su orgullo y en su pasado, para poder llegar a ser aceptos. Ahora, necesitan ser humillados, y esto también va con otra palabra que también pertenece a la raíz de Araf, que significa una razón del declive. La razón del declive en general del pueblo de Israel siempre fueron como tal esas 2 raíces de alguna u otra forma: raíz de orgullo, de rebeldía
dureza de cerviz y raíz también como tal de un resentimiento por su pasado. No aprendieron como tal a perdonar eso en ellos. Ahora, todas las cosas vienen también de estas raíces. Ahora quiero que como tal nos centremos, y decía que ustedes pueden llegar a ser consumidos. Con consumidos no hay que buscarle tanta como interpretación. Es una palabra que escala, que significa consumidos, destruidos, exterminados, raídos. Pero vemos que el Padre no hizo eso, lo que mencionaba fue por la promesa. Ahora dice, ¿a qué se refería el Adón con que yo no subiré en medio de ustedes, pero yo les voy a acompañar? Ahí hay un error de interpretación, porque el Padre sí les iba a guiar, pero no iba a estar en medio del pueblo, que era diferente. El Padre por eso fue que dio la orden a Moshe directamente para que sacara el Mishkan de en medio del pueblo. Y la idea del Padre nunca fue crear como tal el Mishkan, de alguna u otra manera. La idea del Padre en un principio era que ellos fueran el Mishkan, antes inclusive de la venida del propio Maestro. Pero, ¿qué fue lo que solicitó, lo que pidió el pueblo? No, Moshe, ve y habla tú. Ahí ya como tal se cayó esa idea por ese momento. Ahora, el camino hacía referencia al pacto, no al trayecto en un principio en el Sinaí, sino los mandamientos que iban a ser completados con el Maestro. El camino más adelante, Yeshua mismo se mencionaba como el camino. Y todo este capítulo vamos a ver que siempre se habla del camino, el camino, el camino. Aún nuestros padres nos han venido hablando de cuidar nuestra alma en este que es nuestro camino. Entonces vemos que el camino venía por palabra de Yahweh, el camino era en el principio el verbo, ahora se sellaba con el pacto de los mandamientos, la ley, y se iba a completar con el Maestro en el futuro. Y quiero que entendamos también esta parte. Esta porción no hacía referencia a que el Padre no iba a estar con Israel, porque Él está en todo lugar también, sino que en el hebreo hacía referencia a una palabra, un término que ellos usan, y es que mi rostro no irá con ustedes. Me puse a investigar como ese hebraísmo, ese vocablo, y es la palabra rostro en el hebreo es panim, que hace referencia e indica como respaldo o acompañamiento. Y miren esto que es tan hermoso, que habla como consejero, cuidador, presencia, adelante, agradar. Todo eso significa la palabra rostro. Y cuando el Padre les estaba diciendo al pueblo, mi rostro no irá con ustedes, representaba como lo que decían un antropomorfismo, pero de que yo como consejero, mis atributos no van a estar dentro de ustedes como pueblo. Más adelante en el mismo capítulo, es por eso que les digo que este capítulo no se escribió de un solo tomo, sino que se escribió de tiempo. Y vemos que iba a haber una restauración con Moshe. Entonces vamos a seguir. Ya no iba a estar en medio del pueblo como era el propósito en Shemot 20. Entonces ahora sí vamos a devolvernos un poquito, nos vamos a devolver al versículo 2. Dice, y enviaré delante de ti mi ángel, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jerjeseo, al heveo y al jebuseo. Me tuve que detener en este verso también para poder entender cómo el Padre, si no iba a estar en medio del pueblo, iba a mandar a su ángel. ¿Quién es el ángel del Padre? El Padre tiene muchos ángeles, ¿sí? Lo podremos pensar así. Entonces vamos a detenernos en esa parte. Interesantemente encontramos que en el verso 2 hace referencia al capítulo 23 del libro de Éxodo. O sea, no era algo que le estaba prometiendo en ese instante, sino era una promesa que ya le había hecho, que le estaba recordando. Vamos a ir a Shemot 23, un momento. Éxodo 23, vamos a leer. Un momento. Perfecto, sí. Desde el versículo 20 hasta el versículo 23 dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti,
para que te guarde en el camino, nuevamente el camino, y te introduzca en el lugar que he preparado. Y es tremendo porque cuando habla del lugar preparado, tierra que fluye leche y miel, el Padre hacía referencia de alguna otra forma a Canaán en cierto punto, físicamente, pero iba más allá. El lugar que el Padre ha preparado desde un principio siempre ha sido también la salvación. Y el Padre buscaba la salvación no solamente de este pueblo, el pueblo de Israel, sino que a través de su ejemplo también los demás lugares pudieran entender y también de otros lugares pudiese haber redención. Pero hacía falta una pieza clave, que era el maestro. El maestro tuvo que venir para que eso pudiese acontecer, pero era lo que el Padre quería que fuese desde un principio. Dice acá: y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles contra él, pues no cargará con su transgresión, porque mi nombre está en él. Está hablando del ángel. Dice: si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad contra tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá hacia el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el jerjeseo, el heveo, el jebuseo, y los exterminaré. Bueno, vamos a detenernos ahí. Esa era la promesa. Ese era el momento en el que el Padre entregó la promesa, y ahí también eso era algo que el Padre había dado en el momento en que Moshe subió por primera vez al monte Sinaí. O sea que había algo como tal, y es que el pueblo desechó el pacto, pero la promesa continuaba. La promesa del Padre nunca dejó de ser sobre el pueblo de Israel, solamente que ya no podía ser con ese pueblo. Vamos a continuar. Entonces, a la vez que los mandamientos también eran dados, de igual manera las leyes y esta promesa. El Padre la recordaba porque también por la condición de la misma, de que ellos no fueran rebeldes y que ellos tampoco se postraran ante los ídolos, que fue justo lo que hicieron. O sea, el Padre les dio esta promesa, el Padre les dio esta reprensión, les dio inclusive un juicio futuro. Y o sea, después cuando Moshe subió al monte, ellos cogieron y de una vez lo desecharon, no se duraron ni 40 días. Entonces hubo como esta ruptura, de alguna u otra manera. Entonces vemos que el ángel de Yahweh, para volver a ese punto, se ha visto de varias formas, lo traté de investigar, y hay personas que dicen que son como la presencia del Padre, hay otras mismas personas que dicen que es el mismo Yeshua, y hay otras personas que dicen que pues fue como de la corte de ángeles, arcángeles que tiene el Padre. Pero yo me puse a estudiar un poquito más para verificar, y aunque sigue siendo incierto, hay algo que se cree de forma más común, y es que hace referencia a la misma presencia de Yahweh a través de un término judío hebreo que es Shekinah. Yo pensaba que la palabra Shekinah estaba en la Biblia, estaba en la palabra, pero resulta que la palabra Shekinah es un término extrabíblico. Eso sí me cogió desprevenido. Pero resulta que hacía referencia a la nube de Yahweh, por medio de la cual el Padre hablaba, pero hacía referencia hacia provisión y hacia tierra. ¿Y por qué le pusieron ese término el pueblo de Judá o el pueblo hebreo? Le puso ese término para poder hacer referencia a que era la nube que guiaba al pueblo hacia una nueva tierra. Nada sobrenatural, la verdad. Y eso le restó mucha importancia a la nube. Y de hecho, no les había dicho, se me olvidó decirles, pero el nombre de la enseñanza es la nube de Yahweh. Ah, ok. Y es que la nube. La nube. La nube todavía se está preparando. Y resulta que la nube, eso le restó mucha importancia. ¿Quién iba a pensar que un término así iba a coger y iba a bajarlo? Pero resulta que la palabra nube, que era la que ensigue al pueblo, es algo totalmente diferente. Es una palabra que es Anan, con tilde en la A, y es una raíz directamente. Anan, A-N-A-N, con tilde en la A, es una raíz y significa actuar encubiertamente
mirar y observar. Hacía referencia como tal directamente al Ruach HaKodesh, pero el Padre quería que no fuese solamente la nube la que guiase al pueblo, sino el Padre quería que la nube en sí, la presencia, estuviese en el pueblo. Lo que vino a ser posible años después a través de los profetas y después a través del Maestro en nuestras vidas. Pero en ese momento no se pudo de esa manera, es por eso que era física presencial. Ahora vemos algo, y es que la presencia del Padre hace referencia a algo encubierto, un misterio, el misterio del Ruach, y hace referencia a dos palabras, y es testigo y juez, y ambas hacen referencia a los atributos del Espíritu Santo, los atributos del Ruach HaKodesh, de Yahweh. La nube en aquel momento era y hacía referencia al ángel de Yahweh, debido a que era la presencia del Espíritu Santo que guiaba al pueblo, pero que también era testigo de los actos del pueblo, de la justicia de Moshe, de la promesa a los patriarcas, y también era juez sobre el pecado del pueblo, y asimismo de la justicia del pueblo, del pecado de las otras naciones. Básicamente la nube del Padre era el objetivo que el Padre quería sobre ese pueblo, pero era lo que el pueblo desechó. Y fue tremendo porque de alguna u otra forma durante todo el resto de sus vidas, de la vida del pueblo, ellos estuvieron viendo todo el tiempo, todos los días, pero eran muy pocos los que realmente se acercaban para intentar tener un acercamiento genuino con ella. Más adelante quiero que también veamos otra parte, que es la forma como ven la nube y aún el favor del Padre las religiones, porque ahí también hay dogmas que toca quitar. Entonces, pero bueno, vamos a continuar en esa misma línea. Dice que aunque está en todo lugar, no está con todos. Y muchos podrían decir que también el ir al Mishkan era algo sencillo, pero el único que como tal iba de forma constante al Mishkan por llamamiento del Padre, vamos a ver en versículos más adelante, era Moshe. Entonces vamos a continuar leyendo y vamos a irlo conectando con esa parte. Dice: cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto nada más, porque Yahweh había dicho a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quita tus atavios de sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavios en el monte Horeb, que hacía referencia como el Sinai, y tomaba Moshe la tienda y la levantaba lejos, fuera del campamento, y fue llamada la tienda de reunión. En otras versiones dice como el tabernáculo del testimonio, la tienda del testimonio. Ya quiero decirles por qué. Y todo fue llamada la tienda de reunión, y todo el que buscaba a Yahweh salía a la tienda fuera del campamento. Cuando salía Moshe de la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada cual se ponía de pie a la entrada de su propia tienda, de su propia casa, y observaba a Moshe hasta que él entraba a la tienda, o sea, al Mishkan. Y cuando entraba Moshe en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras él, haciendo referencia a Yahweh, hablaba con Moshe. Y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Y Yahweh hablaba con Moshe cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba en medio de la tienda. Vamos a detenernos ahí, vamos a desarrollarlo. Nos encontramos entonces con el Mishkan.
El Mishkan, que era de forma simbólica en aquel tiempo lo que iba a guardar la presencia del Padre en medio del pueblo, pero en ese momento era fuera del pueblo, tuvo que ser sacada de en medio del campamento. ¿Por qué? Porque en el campamento ya había ocurrido una ruptura de alguna otra forma entre el pueblo y el Padre. Y vamos a ver esto, que no significaba que nuestro Padre se iba a alejar o se rebajaría como tal a nuestra posición, cuando hacía referencia a que la nube cogía y bajaba al Mishkan. Eso no, sino que con descender, el descender la nube, esa palabra descender es algo que se dice en hebreo yarat, y yarat es una intervención divina. ¿Intervención divina qué? A meter, a sojuzgar, a apartar, a levantar, o sea, son cosas buenas hasta ese momento, pero una intervención divina también a apartar como tal del pueblo y a derribar. Entonces vemos que la presencia del Padre es, recordemos, es testigo y es juez. Y sobre el pueblo fue como tal de vida, de victoria por la promesa, pero también en un punto fue de juicio y como tal de derribar, de apartar. Y yo me ponía a pensar, y la verdad es que así han sido estos últimos meses. El Padre de alguna u otra forma ha bendecido, pero también como ha bendecido al pueblo, ha apartado por protección. Por protección no solo de nuestras vidas, sino también de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Ahí sí, una promesa de un pueblo, de un ensanchamiento, una promesa de vida eterna. Y vamos a ver que más adelante todo esto es el propósito del Padre, una vida encaminada hacia la salvación. Ahora vamos a continuar. Un hombre, después dispuesto a la presencia del Rey, trae esto a quienes lo rodean. Porque vemos que la presencia del Padre no estaba directamente solamente por el pueblo, lo que decía, sino estaba por la promesa y estaba por Moshe. Y vemos que la justicia de Moshe trajo a un juicio sobre su propio pueblo. Entonces, es tremendo porque era un punto difícil aún para Moshe, porque Moshe también conocía esto. Moshe era un hombre de relación íntima con Dios. Era el Melquisedec de aquel tiempo. Pero vemos que aún en medio de su justicia, él tenía que caminar, y entendiendo que tenía que caminar toda su vida con este pueblo, lo hacía también era por una promesa, por la promesa del Padre. Ahora vemos, Moshe lo entendía por dos características en especial, y son las que se malinterpretan actualmente, y es el hallar favor delante de la mirada del Padre, y también el ser conocido por nombre. ¿Qué representa esto? El hallar favor delante de la mirada del Padre, quiero que leamos un poquito más adelante. Dice en el versículo 12: entonces Moshe respondió: he aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Aunque dijiste, te conozco por nombre, y también has hallado gracia delante de mis ojos. Vamos a ver qué significa eso. Resulta que la palabra hallar significa encontrar, significa descifrar, y la palabra como tal, favor o gracia, que en ese momento era más como favor del Padre, la palabra gracia está un poco mal interpretada, es una palabra que es gen, y significa misericordia, bondad y misericordia hacia un inferior en la cultura hebrea. Entonces vemos que cuando una persona dice, no, es que, o cuando el Padre habla a un siervo, una persona que haya hallado gracia, que haya hallado favor delante de su mirada, porque pues él no tiene ojos físicos, sino que está haciendo referencia a que hubo un encuentro
y el que ha descifrado, que ha entregado misericordia a él y a una descendencia. Ahora dice, no por mérito propio hallamos misericordia, pero fue porque Él nos conoció primero. El conocimiento es un atributo del Padre y es lo que está operando aquí. Ambas cosas operan juntas. Yo te conocí por nombre y hallaste favor delante de mi mirada. Entonces vemos que el atributo del ser, de conocer, uno piensa que es lo natural, pero el atributo del conocer es la predestinación que el Padre pone en la vida de un siervo, porque yo te conocí primero y te permito que tú me conozcas a mí, en palabras del Padre. Ahora dice, Él nos conoció antes de que nosotros siquiera nos hubiésemos acercado a Él, y es por eso que su misericordia iba a estar con Moshe. Y vemos que suelta también una palabra dura en el versículo 19, en el conciso B, dice, y proclamaré mi nombre, Yahweh, delante de ti, y tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré el que me quiera compadecer. Vemos que es este mismo atributo del conocimiento. El pueblo, ese pueblo no conoció al Padre, aunque lo tuvo enfrente, hablándolo de forma física, pero él no lo conoció. Y esto fue porque de alguna u otra forma, aunque el Padre quiso que darse a conocer a ellos, realmente sus almas no lo quisieron conocer. Diferente como tal de un alma que ya había sido procesada como la de Moshe. Y esto podría desatar dudas como que el Padre podría llegar a ser un Dios injusto. Pero en Romanos, en el libro de Romanos más adelante dice, esto hace Dios injusto de ninguna manera, sino que es tan sencillo como que el Padre ha sacado un pueblo y el Padre ha prolongado la misericordia de un pueblo por medio de Yeshua más adelante. En ese momento Yeshua sí estaba, pero no de forma física como ya en el madero para traer salvación. Quiero que continuemos algo más acá. En la cultura hebrea, cuando alguien superior extiende su misericordia o haya favor delante de esa persona, de la mirada de esa persona superior, es para un menor, y vemos que este favor es a una necesidad o a un propósito de la persona. Eso es en la cultura hebrea. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hallaste favor delante de mi mirada? Hace referencia a que por un propósito, por una necesidad de un Salvador, el Padre puso a siervos a lo largo de toda la historia. No solamente habla de Moshe. Moshe fue uno de siervos, de muchos siervos como tal, que estuvieron en todo el caminar y que han estado en el caminar hasta el día de hoy. Él en ese tiempo, ahora nuestras vidas en este tiempo, pero vemos que hallamos gracia, hallamos favor del Padre, o sea, hallamos misericordia por una descendencia y también por un propósito que viene desde nuestros antepasados, desde los patriarcas, desde Abraham, desde Isaac e Israel. Ahora vamos a continuar. Listo. Entonces vemos que esta fue como tal una generación que de alguna u otra forma fue destinada también a perdición, y lo vamos a respaldar más adelante con una palabra en Hebreos. Y si bien no todos fueron predestinados para eso, la gran mayoría del pueblo lo fue. Entonces vemos que hay un contraste muy duro entre la relación que Moshe tenía con el Padre, porque ya ahora vamos a ver lo que significa que él podía hablar con el Padre como un amigo, y el pueblo de Israel que se acercaba pero nunca fue sincero en su alma hacia Dios. Entonces es una palabra tanto de juicio como también una palabra de esperanza y que nos enseña acerca de la relación con Dios. Vamos a continuar ahí. Dice, la razón por la que el Mishkan fue conocido como el testigo fue debido también al acto traidor. ¿Por qué? El tabernáculo del testimonio, el Mishkan del testimonio. ¿Testimonio por qué? Testimonio porque no fue plan desde un principio del Padre, de alguna u otra forma, sino que
Él fue el testimonio del pecado del pueblo en aquel tiempo. Es como pues para que también se tenga atento, digamos, a eso, por si nos llegan a preguntar. Vamos ahora sí a volvernos otra vez atrás al versículo 5 y 7. No estamos trabajando así por partes, pero es importante hacerlo así. En el versículo 5 y 7, del 5 al 7 dice: porque Yahweh había dicho a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Volvemos ahí. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues quita tus atavios de sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Y lo vuelvo a repetir: por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavios en el monte Horeb, en delante. Y tomaba Moshe la tienda y la levantaba lejos fuera del campamento, y la llamaba la tienda de reunión, la tienda del testimonio. Y todo el que buscaba a Yahweh salía a la tienda fuera del campamento. Vamos a detenernos ahí nuevamente. Le fue ordenado a Israel que se quitaran sus atavios. ¿Qué es eso de atavios? El despojarse, el quitar hace referencia al despojarse. Y el despojarse de los atavios no eran específicamente como los vestidos, sino eran también era como lo más fino que ellos tenían. En el caso de las mujeres que estaban ataviadas, hacía referencia pues digamos a como sus perlas, sus joyas, y en el caso de los hombres hacía referencia como a sus capas. Y vemos aquí que eso hacía referencia al orgullo y a apariencias, algo que como tal cogía a la persona, cogía al pueblo y le hacía mostrar algo enfrente de las personas que no eran. Entonces estos adornos de gala, y vemos que pasaron ellos de una celebración a un luto. Fue esa transición por el pecado. Entonces fue un cambio de condición. Vamos a leer aquí en Shemot 32, un capítulo atrás, 2 capítulos atrás, en el versículo 10 lo que nos dice. Dice: deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Ese como tal no era que el padre le estaba pidiendo permiso a Moshe, porque pues el padre no tiene que hacer eso. Y ahí como tal está dictaminando un juicio, sino que también de alguna u otra forma el padre lo hizo como testimonio a las futuras generaciones, y eso lo vamos a ver más adelante en Hebreos, lo vuelvo a repetir. Entonces vemos que por misericordia y favor al Padre, en favor del Padre, no destruyó ese pueblo por misericordia a Moshe y a la promesa a los patriarcas, como lo veníamos hablando anteriormente. Sin embargo, el pueblo fue destruido como tal a medida de que iban avanzando en el camino, y un nuevo pueblo fue levantado, que fue la nueva generación, que de alguna u otra manera tampoco se cuidaron en sus almas de cuidar a las nuevas generaciones, hasta que llegaron a un punto que no recordaban ni siquiera qué era lo que había pasado en el desierto. Algo muy parecido como lo que pasó con José cuando él estuvo en Egipto, que de alguna u otra forma el pueblo olvidó recordar a sus generaciones y se olvidaron las obras que él había hecho. Vemos que era como una iniquidad que venía en el pueblo. Es por eso que en Deuteronomio, ya casi llegando como tal a la tierra también, el Padre hace la palabra del Shema: y le repetirás y le repetirás, y hablarás y le enseñarás a tus generaciones. ¿Por qué? Porque era un pueblo como tal olvidadizo. Y el ser humano, como el Paz nos habla también, es olvidadizo, tiende a olvidar las cosas, y es por eso que el Padre estableció como una orden el recordar. Ahora vamos a ver algo importante aquí también. Vamos a ver dónde está. Listo. Y esto está en el versículo 11. En el versículo 11 habla de que y Yahweh hablaba con Moshe cara a cara. Vamos a detenernos hasta ahí. ¿Qué es esto de cara a cara? Porque no es solamente, o sea, primero que todo el Padre en sí no tiene cara física. ¿Qué hacía referencia con cara a cara? Eso es un modismo hebreo también que hace referencia al día de Kippur. Al día de Kippur, a la fiesta, al día del juicio. Y vemos que eso era por expiación. Entonces, ¿por qué habla como cara a cara, día de Kippur, la fiesta, o el día de la expiación del juicio?
Y es que en aquel día todos habrían de ser juzgados cara a cara, ¿sí? Un día en el futuro, un día que llegó cuando el maestro como tal fue crucificado, estuvo en el madero, para la generación desde ese momento hacia atrás, y un día que como tal todos desde ese momento estamos esperando de ahora en adelante, de ese momento en adelante. Entonces vemos que a través de Moshe, con los mandamientos y la ley, pasó como tal, puso un juicio no solo a su generación, sino a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el juicio que puso? El Padre a través de Moshe, los mandamientos. Porque aquel que ama al Padre obedece los mandamientos y haya también la vida eterna, la santidad junto con el amor. El amor vino que fue lo que completó el Padre a través del Maestro. Pero vemos que lo que el Padre hizo ahí es por eso que hablaba con Moshe cara a cara, porque en sí estaba interponiendo un juicio para el día más adelante sobre las acciones que iba a tomar el pueblo de Israel. Entonces vamos a continuar, ya vamos a ir de poco buscando el final. Y nos encontramos entonces en el versículo 13. En el versículo 13 dice: si he hallado gracia delante de tus ojos, favor delante de tu mirada, hazme conocer Aleph Tav, bueno, es una mala traducción ahí también, podría ser más Yahweh, tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera esta nación que es tu pueblo. Aquí ya comienza un mensaje de esperanza. ¿Qué texto? En el versículo 13, 33:13. Y dice en el 14 también, vamos a leer hasta el 16. Y él dijo: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos hagas subir de aquí. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Aquí ya comenzamos el versículo que inspira oraciones, poemas, tremendo. Pero vemos que no es tan sencillo, no es tan bonito así como suena, es lo más hermoso. Dice acá: muéstrame tu camino, enséñame tu camino. Camino o senda es la palabra derek, D-E-R-E-K, y significa asunto, significa senda, calzada. La calzada es muy importante. También significa entesar al arco. Entesar el arco, así como entesar, como cuando uno va a disparar una flecha. Y ese significado también me pareció interesante, pero pues vamos un poquito más hacia atrás. Entonces vemos que es una calzada. La calzada no se da en todos los lugares. La calzada como tal se da mayoritariamente en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo necesitan haber partes que son planas, secas, con el objetivo de que por ahí se pueda caminar. ¿Para qué? Para no dañar como tal los nuevos frutos que hasta ahora están comenzando a crecer las plantas. Entonces vemos que cuando dice al Padre: muéstrame tu camino, muéstrame tu calzada, muéstrame tu senda, le está pidiendo también: muéstrame tu propósito, muéstrame la forma, o muéstrame lo que yo tengo que hacer para poder cultivar, para poder cuidar a este pueblo. Y esta palabra de entesar arco hace referencia a dar en el blanco, a la palabra Torah. Y no es como las religiones lo malinterpretan y lo dicen y también lo mencionan en otras ocasiones, como que la presencia, porque encontraba una página, es una página cristiana, después me fui a otra católica y después otra de los testigos, y ellos concordaban en algo, y es que cuando decía él la palabra de hallar gracia o hallar favor delante de los ojos del Padre, ellos decían que cuando uno halla gracia es para uno pedir favores. O sea, hallo favor para que Dios me escuche mis plegarias, mis peticiones, y Él me pueda otorgar a mí lo que yo le pido. Y se respaldan en esta palabra diciendo que el Padre obedeció las palabras de Moshe.
O sea, como no tiene sentido porque vamos a ver lo que Moshe le está pidiendo. Y es algo totalmente diferente de lo que se pide actualmente, o sea, las personas. Lo que Moshe le está pidiendo es que le revele la forma para cuidar el propósito, para cuidar la promesa, le revele la verdad, le revele inclusive ahí también al maestro. El maestro ha estado siempre de forma implícita a lo largo de la palabra, pero si él mismo se autodenominó como el camino, entonces entendemos ya ahora en nuestro tiempo que cuando pedimos que se nos revele el camino, estamos pidiendo que se nos revele Él, que se nos revele un plan, un propósito. Ahora quiero que sigamos avanzando, es dar en el blanco, no errar. Ayúdame a no errar, le estaba diciendo también Moshe. Y dice, Él ha conocido a Israel y decía como recuerda a este tu pueblo que es tu promesa, por la heredad que tú nos vas a dar en una tierra, no física sino espiritual. Entonces, esta es una parte también de esperanza por una restauración futura. Y quiero también aclarar una parte, nos vamos a volver un poquito atrás, y es que en el versículo 11 decía que hablaban cara a cara como un hombre habla con su amigo. Entonces aquí también saltan las emociones y, ay Dios mío, yo quiero tener a Dios como mi amigo. Pues sí, pero no es tan así. Resulta que cuando habla de la palabra hombre, hacía referencia al maestro, en ese punto sí lo podemos meter a él. Y cuando vemos a amigo, había una persona que había sido denominada como amigo tiempo atrás, que había sido Abraham. Como un hombre habla con su amigo, por un plan de expiación, por un plan de restauración sobre un pueblo que había pecado, que se había perdido. Entonces, como el Padre hablando en este caso con Moshe, que era la representación del pueblo, para un plan de restauración futura, para un plan de restauración en las nuevas generaciones que iba a poder proteger la promesa que el Padre había instaurado desde un principio con su amigo Abraham. Ese era como tal el propósito. Y el Salvador junto con esta promesa. Entonces ahora quiero que saltemos como tal al nuevo pacto. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 3 del 7 al 14. Supuestamente como tal no está totalmente asegurado quién fue el que escribió este libro de Hebreos. ¿Quién fue el que escribió este libro de Hebreos? Pero por la forma, digamos, como se escribe eso, se le ha otorgado mayoritariamente a Pablo, a Shilach Saulo. Y quiero que leamos en esta parte, que es como un resumen de lo que el Padre le había revelado, porque él era una persona estudiosa también acerca del pueblo en el pasado, de esto mismo que estamos leyendo. En el capítulo 3 del 7 al 14, dice: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, la nube, hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres. O sea, no fue tentación al pueblo, sino que fue directamente tentación del pueblo hacia el Padre. Donde me tentaron sus padres, poniéndome a prueba. Ahí también, pues bueno, vemos mala interpretación, pero hace referencia de rebelión, de rebeldía. Durante 40 años, aunque vieron mis obras durante 40 años, por lo cual estuve irado con esa generación, con aquella generación, y dije: siempre se extravían en su alma, en su corazón, en sus intenciones, y no han conocido mi camino, mis caminos, mi camino. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren ahora, hermanos, no sea que haya acaso alguno en ustedes con un corazón malo e incredulidad que se aparte del Elohim vivo. Antes bien, exhórtense los unos a los otros, cada día, así dice hoy, para que ninguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y este es el propósito en el versículo 14.
porque hemos llegado a ser partícipes en el Maestro con tal de que retengamos firme hasta el final el fundamento. Con esto del fundamento habla del Maestro, el camino, pero también habla de las promesas y el pacto hecho también a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel y por medio de Moshe al pueblo. Entonces, ¿por qué esto nos viene dando también como la conclusión? Porque es una palabra dura y vemos que esta palabra como tal se sacan muchos mensajes motivacionales de que si tu presencia no está conmigo no me dejes salir de aquí, etc. Pero realmente lo que Moshe estaba pidiendo es que hubiese un entendimiento. En otra versión dice, dame el entendimiento para que yo pueda entender y comprender tu plan. Revélame tu camino para que yo entienda tu plan, para que yo te conozca. Y vemos que es una responsabilidad de cada uno de nosotros el cuidar. Que el Padre entonces, pues en este tiempo, más adelante, a los que estamos ahora y a los que van a llegar, nos ayude a cuidar esto hasta el final. Porque ese es el objetivo, o sea, hemos llegado a ser partícipes del Maestro del cuerpo, que era también una parte que se me escapó, y es que el ser amigo, hay dos palabras en el hebreo, y una es amigo y la otra es ser conocido. El conocido es un amigo lejano, y el ser amigo es un amigo íntimo, un amigo cercano, que llega a ser parte de un pueblo. Entonces, hemos llegado a ser partícipes de este pueblo, con el objetivo de que por medio de la exhortación y el caminar con nuestro Padre, nos mantengamos firmes hasta el final. Entonces, pues, hubo partes que no tratamos, pero este era el mensaje como tal de que el Padre tenía para el día de hoy. Y pues ya digamos también, como dejando la grabación y eso. Es bonito porque pues es algo que estamos comenzando ahora. Y esta palabra yo se las comparto, el Padre también me la da en los tiempos de ayuno que había manejado, que el Padre me permitió hacer el año pasado. Y vemos que las personas que también desecharon el camino del Padre muchas veces fueron nuestros antepasados, padres, abuelos, etcétera, etcétera. Y por parte de nosotros comenzamos un nuevo camino. Y este nuevo camino se mantendrá si nosotros nos mantenemos hasta el final. Entonces es por eso que en ese pueblo como tal no había... El Padre intentó estar en medio de ellos, pero el pueblo nunca tuvo el temor y el respeto, las reverencias del Padre para cuidar de su presencia. Y es responsabilidad nuestra en este momento de que con lo que vamos a comenzar no sea por cumplir, no sea por hacerlo de forma natural, porque pues para eso hay tiempo, sino que entendamos la razón y el propósito con el que lo hacemos. Si entendemos eso, así como Pablo le fue revelado el camino, que fue el Maestro, vamos a poder también dar mucho fruto. Entonces pues que la presencia nos ayude. Gesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia.